Okay, show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. Step out of the car. It's under his. For what? Do not move. Get out of the car. Get out of the car. Fuck it. Grab the roof right now. I ain't did nothing. Grab the roof right now. I'm gonna end up shooting not you. moving. You see a gun? Shoot me. Yeah, he's reaching for something. Look, Stop. look, Stop. look under my ass. Stop. Ain't nothing under Reach my in and ass. undo his seatbelt. No, Go. touch Do not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Violencia desmedida y gritos desesperados que se mezclan con el ruido atronador de los disparos. Las imágenes que acabamos de ver reflejan los escenarios salvajes que son cada vez más frecuentes en Estados Unidos, la supuesta tierra de la libertad, donde los criminales creen que pueden emboscar y acribillar a oficiales de policía. Para esta impactante entrega vamos a colocarnos el chaleco antibalas y saldremos a patrullar distintas ciudades para enfrentarnos cara a cara con la delincuencia. Como siempre, estos casos están filmados en primera persona y componen un material realmente fuerte, así que prepárate. Sin más preámbulo, comencemos. El 12 de octubre de 2022, dos oficiales de policía de la comunidad de Decatur, ubicada en el estado de Illinois, llevaron a cabo una parada de tráfico cerca de la medianoche. Las imágenes que estás viendo corresponden a la cámara del tablero de una de las unidades involucradas en este hecho. Como puedes ver, todo aconteció en un vecindario común y corriente que se preparaba para terminar la jornada. La detención era un procedimiento simple y rutinario que no debería decantar en ningún tipo de situación extrema, pero como te anticipamos, en las calles nunca sabes qué puede ocurrir. El conductor del vehículo fue identificado como Jemont Neal, de 32 años, a quien se le ordena salir del automóvil y mostrar sus manos ante la posible tenencia de un arma de fuego. No era la primera vez que Neal enfrentaba a la justicia. Su currículum criminal habla por sí solo y da cuentas de un experto delincuente que no tenía miedo de batirse a duelo con la policía. En 2010 fue acusado de participar en el tiroteo y asesinato de un sujeto llamado Christopher Beasley, quien murió de un balazo en la cabeza. En aquella oportunidad, Neal declaró que era inocente y brindó información sobre colegas criminales de la zona, lo que le permitió salir en libertad. Solo se le imputó el cargo de posesión ilegítima de un arma de fuego y obstrucción a la justicia. Pero ahora volvamos a aquella infame velada de 2022. Show me your hands. Step out of the It's car. under his. For what? Do not Get move. out of the car. Get out of the car. Do not Get move. out of the car. Do not move. Do not. Neal rechazó las nerviosas indicaciones de los oficiales, quienes se contradecían en sus órdenes. El agravante fue que el conductor, lejos de entregarse, realizó un movimiento extraño que uno de los agentes interpretó como un intento de tomar su pistola. El servidor público que se encontraba frente a la ventana del acompañante le ordenó que no intentara nada, pero el sospechoso no hizo caso a las advertencias. Fue en ese momento que la rutina se transformó en una completa pesadilla. Quit touching me. Stop. Las imágenes son impactantes. El cuerpo de Neal se contorsiona en el piso ante la cantidad de plomo recibido. Si bien esto es realmente fuerte, te prometemos que aún hay mucho más por descubrir de este caso. La respuesta de los agentes fue inmediata. Cuando el agresor tomó su arma, al menos 3 efectivos jalaron del gatillo en dirección al iracundo conductor. Por breves instantes, las calles de Decatur se transformaron en un polígono de tiro. Ahora, imagina experimentar ese nivel de violencia en primera persona. Suena aterrador, ¿verdad? Gracias a las cámaras corporales podemos ponernos en los zapatos de estos servidores públicos que estuvieron en la línea de fuego, pero lejos de ese peligro mortal. Stop. Look, Stop. look under my ass. Stop. Ain't nothing under Reach my in and ass. undo his seatbelt. No, Go. touch Do not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Your hands up.
Officer down, officer hit, officer down. Lo que acabas de ver es la bodycam del sargento Timothy Whitmar, quien estuvo cara a cara con el agresor y producto de ese encuentro recibió 2 balazos en su cuerpo. El resultado fue devastador para ambos bandos. 2 uniformados sufrieron múltiples heridas de bala en varias partes del cuerpo. En cuanto al criminal, fue el blanco de una docena de impactos en zonas críticas que lo dejaron rápidamente fuera de combate. Los videos del enfrentamiento son brutales, ya que podemos ver la cantidad de balazos que fueron necesarios para abatir al atacante. Al cabo de unos minutos llegó al lugar una ambulancia y varios patrulleros para controlar la situación. Los policías fueron trasladados a un centro de salud cercano. Uno de ellos se recuperó rápidamente, pero el otro requirió atención intensiva y permaneció varias semanas dentro del nosocomio hasta poder considerarse estabilizado. En cuanto a Jemonty Neal, como te adelantamos, fue declarado muerto en la escena por los médicos y forenses presentes en el lugar. Si bien no se revelaron las identidades de todos los oficiales involucrados, se sabe que formaban parte del equipo de acción comunitaria, una fuerza de respuesta rápida encargada de actuar sobre los casos más rutinarios. Claro, en esta oportunidad lo que parecía un simple problema automovilístico decantó en un feroz enfrentamiento. Veamos un ángulo diferente de la balacera para completar este rompecabezas de violencia. Do not pull away. Quit touching me. Quit touching me. Stop. Shot fired, shot fired. Los oficiales involucrados en el tiroteo fueron puestos en licencia, lo cual forma parte del procedimiento frecuente cuando un operativo culmina con la muerte de una persona. Para sumar transparencia al proceso, la oficina de policía de Decatur publicó en sus redes sociales los videos de cámaras corporales que vimos a lo largo de este análisis, un material clave a la hora de evaluar si su procedimiento fue el adecuado y si el uso de la fuerza mortal estuvo justificado. Otro factor importante es que Neal era afroamericano y las tensiones raciales de Estados Unidos demandan una investigación especial cuando una persona de color muere a manos de la policía. Los casos de detenciones arbitrarias y gatillo fácil hacen necesario ese tipo de suspicacias respecto al proceder de los oficiales. Sin embargo, en esta oportunidad, las acciones de los uniformados no estuvieron para nada ligadas a algún tipo de prejuicio racial. Simplemente actuaron frente a una amenaza concreta, la de un hombre furioso portando un arma de fuego. El departamento de policía en Decatur lanzó también un comunicado muy empático para con los allegados al tirador. Cada vez que se pierde una vida, nosotros nos entristecemos y nuestras condolencias van para la familia y los seres queridos del fallecido. También estamos en pena por nuestros oficiales, quienes estaban trabajando en las calles tratando de confrontar a ofensores violentos cuando se enfrentaron a la peor pesadilla de un oficial. Esto último no es una exageración. Un combate a tan corta distancia es uno de los contextos más peligrosos y que en mayor medida arrebata vidas de uniformados año tras año. El tiroteo con Jemonty Neal se sumó a una cadena de enfrentamientos similares que acontecieron en la otrora tranquila comunidad de Decatur. En uno de los incidentes más graves, un oficial tuvo que ser internado con impactos de bala en su rostro y hombros. Afortunadamente pudo sobrevivir, al igual que los 2 oficiales involucrados en los hechos de octubre de 2022 que acabamos de conocer. Continuemos con el segundo caso de esta entrega, el cual nos demanda viajar hasta Houston, Texas. El 4 de mayo de 2022, 2 agentes de policía se encontraban patrullando cuando recibieron órdenes de dirigirse a una estación de servicio al lado de la carretera para realizar una aprehensión. Alrededor de las 11 de la mañana, detuvieron a un vehículo que era conducido por un sujeto con pedido de captura y una fianza de más de $100,000. Era un objetivo de alta prioridad que debía ser arrestado para presentarlo frente a la justicia de Houston, pero no iba a ser una tarea sencilla.
El siguiente video fue registrado por la cámara corporal del oficial McMurtry, quien nunca se olvidará de este encuentro cercano con la violencia armada. Here, why don't you do me a favor? Step out. Did you just hear me? Look at me. Take off your seatbelt. Are you requesting me? I'm telling you to take off your seatbelt and step out. El sospechoso respondió de forma insolente, tratando de evadir las órdenes de los oficiales de policía. Si bien no se difundió la identidad del conductor, gracias a las imágenes podemos deducir que era un joven de entre 20 y 25 años. Aún así, con esa corta edad, ya contaba con varios crímenes en su haber, entre los que se encontraban la tenencia ilegal de armas de fuego. El oficial McMurtry lo sabía y por eso estaba alerta a cualquier movimiento, con su arma reglamentaria lista para disparar. Why don't we do this? Put your hands. All right. El criminal amagó a entregarse sin oponer resistencia, pero en cuanto tuvo la oportunidad, desenfundó su pistola. El efectivo reaccionó de inmediato y gracias a su posición junto al vehículo, tuvo cierta ventaja para disparar y retroceder, saliendo rápidamente de la línea de fuego. Luego rodeó el vehículo del agresor para comprobar que había sido abatido y si su compañero estaba vivo. Partner, are you good? God damn it. Where are you hit? He's down, he's down. Hey, hey. La situación fue controlada relativamente rápido, aunque uno de los policías acabó con una herida en el fémur. Pero quien salió peor liberado de la balacera fue el agresor. A pesar de haber recibido numerosos impactos, este fue llevado rápidamente a un hospital donde recibió la asistencia médica que le permitió sobrevivir. Una vez que recuperó su salud, enfrentó sus serios problemas con la justicia, a los cuales se le sumaron cargos por ataque a servidores públicos, uso de arma de fuego en zona residencial y portación ilegal de una pistola. En cuanto al uniformado damnificado, logró recuperarse por completo y al cabo de algunos meses volvió a su puesto sin mayores complicaciones, pero con un amargo recuerdo del operativo que casi le cuesta la vida. Hasta este momento, los dos casos que repasamos comenzaron con una simple parada automovilística que decantó en un violento intercambio. La siguiente confrontación tiene un punto de partida mucho más brutal y peligroso. Una persecución que culminó en un choque múltiple. Y eso es solo el comienzo. Viajamos a la ciudad de Greenfield, ubicada en el condado de Wisconsin, estado de Milwaukee. En ese lugar, la noche del 22 de agosto de 2021, Tyron Lamb, de 31 años, cruzó un semáforo en rojo. Desgraciadamente para él, fue visto por un patrullero que comenzó a perseguirlo. El infractor no tenía ninguna intención de ser detenido para recibir una costosa multa, por lo que aceleró para perder a los uniformados. Pese a los intentos de los policías, Lamb no se detuvo. De a poco llegaron refuerzos que emplearon métodos para pinchar las ruedas del vehículo en plena escapada y finalmente lo lograron. El hombre terminó chocando contra otro patrullero. Era el fin de un problema, pero el comienzo de otro peor. Veamos las imágenes capturadas por las cámaras corporales de los efectivos presentes en el lugar. Don't move! Don't move! Don't move! Show your hands right now! We had a crash on 27, hit another vehicle. Put your hands up now! They shoot you! Put the hands up now! Put your hands up! Get more squads here now. Back up! We're in pursuit! We know! Back up! En medio del caos, un civil se acercó al lugar del accidente, tal vez para ayudar a las posibles víctimas o puede que simplemente por curiosidad. Lo cierto es que su presencia en la zona era un peligro, ya que como bien le indicó la oficial, estaban en medio de un procedimiento, lo cual implicaba que de un momento a otro podía desatarse una balacera. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Te advertimos que las imágenes que veremos a continuación son realmente impactantes, solo aptas para corazones fuertes.
Let me see that right hand! Ah, fuck! Shots fired, shots fired, shots fired, shots fired! I'm hit! I'm hit! Tyron Lamb abrió fuego contra el oficial que se encontraba en la puerta del acompañante. 3 disparos directos a corta distancia que le dieron en el pecho, la pierna y un dedo. Aún así, el policía logró devolver las agresiones, ponerse a cubierto y avisar por la radio que había sido herido por el tirador. 2 de sus compañeros también enfrentaron a Lamb, quien huyó corriendo luego de descargar su pistola 9 milímetros sobre los uniformados. La escena fue aterradora. Pero si esto te pareció intenso, prepárate porque a continuación veremos todo lo ocurrido desde la perspectiva del efectivo que sufrió los 3 impactos de bala. No, I'm hit! Este es el tipo de registro en primera persona que puede erizarte la piel. El uniformado vio de cerca al agresor, pero la balacera lo tomó de sorpresa. Tanto así que cayó de espaldas al piso. Pese a las gravísimas lesiones, logró incorporarse, aunque de inmediato entendió que había sido alcanzado por varios cartuchos y que necesitaba atención médica urgente si quería sobrevivir. Su compañera, incluso más asustada que él, se aproximó para brindarle los primeros auxilios y aplicarle los torniquetes necesarios para que dejara de perder sangre. El siguiente intercambio es de los más desgarradores que analizaremos en este canal. Please don't let me die. Sit down. Please don't let me die, okay? I'm hit in the hand, in the chest, in the face, head in the leg. Get my tourniquet first. Yep. Get this off me. Okay, I'm having trouble breathing. Please don't let me die. I'm begging you. I believe in I got you. I got you. El efectivo tenía miedo, pero se tomó el tiempo para darle confianza a su compañera, la cual se mostraba notablemente afectada por el hecho. Afortunadamente, este oficial logró sobrevivir a las brutales heridas recibidas y pudo recuperarse por completo. En cuanto al criminal, su cuerpo sin vida fue descubierto a menos de 100 metros del lugar del tiroteo. Durante el intercambio de disparos, Tyron Lamb recibió varios impactos, pero siguió corriendo, impulsado por la adrenalina y el miedo a ser atrapado, sin saber que su destino ya estaba escrito con la sangre que perdía por sus heridas. Era un hombre con un pasado turbulento y numerosos ingresos a la cárcel, pero también con una familia y 2 niños pequeños que quedaron sin padre. Estas son las historias trágicas que se viven en las calles de Estados Unidos. Más allá de lo impresionante de este caso, hay un detalle sobre el cual nos gustaría reparar, ya que fue motivo de polémicas y discusiones: el accionar de la mujer policía. En el material que repasamos se la notaba increíblemente nerviosa y aterrada, incluso a tal punto de huir del lugar ante el peligro de recibir un balazo. Si bien el miedo es natural al enfrentarse a un sujeto armado, hay ciertas reacciones que no son aceptables en un servidor público. Veamos los hechos desde su cámara corporal. Es imposible anticipar cómo reaccionaríamos ante una situación semejante, pero se supone que esta mujer está entrenada, por ello cuenta con un chaleco antibalas y una pistola reglamentaria. Antes de pasar al próximo caso de este video, nos gustaría conocer tu opinión. ¿La oficial actuó de forma correcta o incorrecta? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. El último video que compone esta entrega tiene un condimento especial que suma peligro y letalidad al agresor. ¿Qué pasaría si en lugar de un arma, el tirador tuviera 2, una para cada mano? El resultado podría ser devastador,
Pero no es necesario que especulemos. Existe una espectacular balacera captada en cámara para averiguarlo. Moses Lake es una tranquila ciudad del estado de Washington, pero como cada región de Estados Unidos, no está exenta de la violencia. El 4 de mayo de 2024, el Departamento de Policía recibió una denuncia que reportaba disturbios y peleas en el Motel 6 en las afueras de la comunidad. Aparentemente, un sujeto acusaba a su novia de ser infiel y amenazaba con volarle la tapa de los sesos si ella no admitía sus pecados ante él. Para verificar la situación, fueron enviados 3 oficiales. El problema fue que allí se encontraron con Zachary Allen Stockton, un hombre totalmente fuera de sus cabales y con 2 pistolas listas para disparar. A continuación veremos el mundo a través de la bodycam de un efectivo que atendió el llamado de la ley. I promise you, sir, I do not want to hurt you. I don't want to hurt anybody. Please come out unarmed. Yeah, I don't care about your warrant. I don't care about your warrants. I care about your safety and my safety. So please come out unarmed, sir. Como acabas de escuchar, el uniformado agotó todas las instancias de diálogo para evitar que la situación terminase con una balacera. En primera instancia, el agresor debía entregarse pacíficamente, deponer las armas y solucionar todo en la corte. Pero esa no era la respuesta que Zachary Allen Stockton esperaba recibir. Él quería que la policía se marchara del lugar y lo dejara en paz. Algo que, teniendo en cuenta su estado anímico y las 2 pistolas que portaba, era totalmente inaceptable. I give you my word. I've got a wife and 3 kids, man. It's the last thing I want to do. Okay, please come out. Por suerte, el efectivo pudo ponerse a salvo a tiempo, pero sus compañeros no corrieron la misma suerte. Uno recibió un tiro en el pie, lo que no implica una herida mortal, pero sí un riesgo altísimo. Veamos el momento de la agresión desde un nuevo ángulo, empleando la cámara emplazada en el tablero de otra patrulla. Okay, please come out. Todd, you good? Todd, you good? Respondiendo a la pregunta del oficial, Todd estaba efectivamente bien, con un pie sangrante pero con vida. No podemos decir lo mismo de Zachary Allen Stockton, quien luego de recibir varios impactos de bala, soltó sus 2 pistolas y se desplomó en el pasillo lateral de este motel. Pese a la gravedad de las heridas, el tirador fue llevado a un hospital cercano donde logró recuperarse. Al momento de edición de este video, el hombre se encuentra en pleno proceso judicial y deberá responder por cargos que van desde tenencia ilegal de armas, ataque contra servidores públicos y descarga de una pistola en zonas residenciales. De seguro pasará largos años tras las rejas. En cuanto a los oficiales, ninguno sufrió heridas graves o duraderas y pudieron continuar enfrentándose al crimen en las calles de Washington. Ceasefire! 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 Cuando un criminal decide atacar a un policía estadounidense, sabe que se enfrenta a la posibilidad concreta de ser acribillado al instante. Es un combate muy breve en el que solo una de las partes puede sobrevivir. Queremos analizar 3 casos particularmente violentos, en los que delincuentes peligrosos se abalanzaron contra uniformados. Te aseguramos que los resultados te sorprenderán. Sin que haga falta adelantar demasiada información, podemos hacer una advertencia. Jamás lleves cuchillos a un combate de pistolas. Ahora sí, comencemos con este sangriento video.
Los oficiales norteamericanos se enfrentan casi a diario con situaciones peligrosas, con casos que los enfrentan cara a cara con un potencial homicida listo para acabar con sus vidas. En esos momentos deben apelar a su entrenamiento para salir vivos del combate. El primer archivo que analizaremos tiene varias particularidades, incluso una fuerte polémica que te contaremos más adelante. Pero primero, la acción. La tarde del 26 de octubre de 2020, oficiales de la policía de Filadelfia, la ciudad más grande del estado de Pensilvania, respondieron a varios llamados de emergencia. Reportaban a un hombre fuera de sus cabales que amenazaba a familiares y vecinos con un cuchillo. Los patrulleros no tardaron en llegar al lugar para calmar los ánimos del atacante. Sin embargo, las cosas se salieron de control demasiado rápido. Veamos los hechos desde la cámara corporal de uno de los oficiales que se presentó allí. What's going on? Put the knife down now! Put the knife down now! Put the knife down now! 1806, step up. Man wants a knife. Put the knife down now! Put the knife down now! Put the knife down now! Put the knife down! Put the knife down! Aunque el sospechoso había salido de su casa con tranquilidad, en su mano portaba un arma blanca. Se trataba de Walter Wallace, un hombre de 27 años con un historial de ataques psicóticos y otras situaciones similares a las de aquella jornada trágica de 2020. Pese a las órdenes del agente de policía, el atacante continuó aproximándose hacia él con paso firme, casi sin emitir palabra ni mostrar reacción ante las directivas. Como te adelantamos, la misión inicial era calmar al potencial agresor para evitar que la situación escalara hasta un punto sin retorno. Pero para ello era fundamental que Wallace soltara el cuchillo, lo que hubiera permitido su aprehensión y la contención total de la crisis. En el momento, los gritos de los vecinos se confundían con los de la familia del potencial agresor, generando un contexto caótico, ideal para el desastre. Back up! Back up! Back up! Back up! Man, back up! Man! Man, back up, man! Man, back up! Put the knife down! Put the knife down! Ante la crisis, la madre de Walter Wallace salió de su vivienda para calmar a su hijo. Trató de detenerlo, pero él continuaba aproximándose a los agentes de policía con el cuchillo en su mano. Ignoró cada una de las advertencias e incluso los llantos desconsolados de su progenitora. El griterío fue en aumento. De un lado se emitían órdenes para que el agresor soltara el arma blanca. Del otro, los vecinos y familiares trataban de calmar a Walter, sabiendo que si continuaba de esa manera, la situación podría terminar en tragedia. Luego de algunos forcejeos, aconteció lo que todo el mundo temía. No, no. Put the knife down! 1866, y'all fired. Yo. Stop! Yo. Please stop! Back up! Los oficiales descargaron una docena de cartuchos sobre el cuerpo de Walter Wallace, quien cayó de inmediato en el asfalto. La madre del joven gritó desconsolada, acusando al policía de haber matado a su hijo. En ese momento, el resto de los vecinos y familiares fueron a asistir al agresor abatido. Estaba inmóvil, evidentemente muerto luego de varios impactos precisos. En su desesperación, la mujer le arrojó su teléfono al policía que portaba la cámara corporal. El uniformado estaba en aprietos. La gente le reprochaba su accionar, gritando que había asesinado al muchacho sin motivo y que había otras maneras de resolver esa crisis. La situación se estaba saliendo de control. Es por eso que el agente informó lo acontecido a la oficina central
y luego se dirigió al interior del patrullero para poder tranquilizarse y actuar con la cabeza fría. Antes de pasar a las repercusiones que tuvo este enfrentamiento, veamos los hechos desde una perspectiva diferente, otorgada por la cámara corporal de otro efectivo presente en el lugar. Drop the weapon. Sam 6 now has a knife. Put the knife down. Put the knife down. Put the knife down. Put the knife down. Put it down. Put it down. Put it down. Put the knife down. Put the knife down. Put the knife down. Man, move. Put the knife down. Get him. Este material nos da una perspectiva terrorífica y alarmante. Por un lado, la preocupación de una madre que ve a su hijo superado por su crisis nerviosa, portando un cuchillo para enfrentarse a la ley. Del otro, un joven oficial ve cómo un sujeto armado se dirige directo hacia él con la clara intención de atacar. Este contexto es más frecuente y peligroso de lo que crees. Las armas blancas son complejas, ya que nunca se sabe en qué momento el atacante va a emprender la embestida y cuántos disparos será capaz de resistir antes de caer abatido. En aquella tarde de octubre de 2020, las palabras no fueron suficientes para calmar la psique perturbada del hombre, y finalmente cayó muerto bajo el fuego de la policía de Filadelfia. El padre de Walter Wallace habló con los medios de comunicación, confirmando que su hijo tenía una enfermedad mental grave y que se encontraba bajo tratamiento médico constante. Al momento de la entrevista hizo una pregunta clara que puso en duda todo el procedimiento de los oficiales. ¿Por qué no usaron una pistola Taser? Para sumar más tensión, la muerte de Wallace ocurrió en un contexto particular, a solo 5 meses del asesinato de George Floyd en Minneapolis, lo que derivó en múltiples marchas y protestas violentas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Un detalle interesante es que la familia de Walter no acusó a los oficiales por asesinato, sino que enfocó sus acusaciones en el gobierno local, afirmando que no proporcionó los medios correspondientes para solucionar este tipo de crisis. Luego de meses de debate y audiencias, la ciudad de Filadelfia llegó a un trato con la familia Wallace. Acordaron cerrar la demanda por asesinato con una compensación económica de parte del gobierno local, quien abonaría $2,5 millones a la familia del fallecido. Esta cifra no fue confirmada por el vocero oficial, pero fue filtrada por medios de comunicación que tuvieron acceso a los documentos del trato. Además, los allegados a Wallace hicieron otras demandas respecto al funcionamiento de la policía local. Una de las más importantes estaba relacionada al uso de armamento no letal como pistolas Taser y otros dispositivos que pueden abatir a un agresor sin causar heridas fatales. La familia solicitó la implementación masiva de esas plataformas dentro del arsenal de los oficiales, por lo que el gobierno de Filadelfia se comprometió a invertir más de $14 millones en esa renovación. Escuchemos los argumentos del abogado de la familia del agresor. So what I'm saying to you is, what other than death did you intend when you shoot a man, each officer, 7 times apiece? From the first shot, it was almost instantaneous incapacitation. So I would say mission was accomplished on shot 1. Por último, el padre del joven fallecido enfatizó en la necesidad de generar programas de contención para personas con problemas de salud mental, así como encontrar maneras para asistir a sus familias. El hombre señaló que su hijo estaba medicado y que asistía a un tratamiento de forma semanal, por lo que sus crisis nerviosas estaban bien documentadas, y no era complicado determinar que era un paciente psiquiátrico durante el operativo que derivó en su muerte. De parte de los oficiales, admitieron que la situación fue compleja, pero sostuvieron que el sospechoso portaba un cuchillo con una actitud hostil, lo que podría haber terminado en una tragedia mucho mayor si no actuaban rápido. Antes de pasar al siguiente caso, nos gustaría conocer tu opinión sobre este polémico episodio que tuvo en vilo a Filadelfia durante meses. ¿Crees que los uniformados actuaron de forma correcta o podrían haber empleado métodos no letales para detener a un paciente psiquiátrico desbordado?
Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Para el siguiente caso tenemos que viajar hasta la ciudad de North Ogden, ubicada en el estado de Utah. Allí, el 27 de abril de 2023, una vivienda común y corriente fue epicentro de un hecho salvaje que ocultaba viejos odios familiares. Los detalles de esta historia te dejarán con la boca abierta. Lo que estás viendo ahora mismo es una cámara que suele estar instalada en muchas de las puertas de los hogares norteamericanos. En este caso se trata de la casa de un hombre llamado Scott Roberts, que en aquella jornada de 2023 recibió una visita inesperada. Jeffrey Roberts, hermano del propietario, había viajado desde Long Beach para tocar esa puerta blanca. Eran las 7:11 de la tarde y la familia dentro del hogar se encontraba en plena cena. Los hermanos habían discutido sobre un viejo asunto no resuelto, pero nada podía indicar lo que ocurriría después. About a year. Really? La calma de ese vecindario de Utah se vio interrumpida por el sonido de los disparos. De inmediato los vecinos llamaron al 911 para reportar la balacera, algo poco frecuente en la zona. Los llamados hablaban de movimientos extraños y de un sujeto que no conocían, entrando y saliendo constantemente de la vivienda. La cámara de la entrada registró algunos videos impactantes como este, en el que se ve a Jeffrey Roberts entrando con una escopeta y algunos objetos de gran tamaño, preparándose para un eventual combate. Luego el dispositivo de vigilancia permaneció apagado por algunos minutos hasta su activación provocada por movimientos extraños. El siguiente video se registró con la llegada de dos patrulleros, lo que dio inicio a un tiroteo salvaje en pleno vecindario. Jeffrey Roberts disparó como un forajido de película, pero su destino no tuvo nada de espectacular o glamoroso. Por el contrario, cayó abatido bajo una lluvia de balas disparadas por los oficiales presentes en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en la puerta de la casa que había pertenecido a su hermano, a quien él mismo asesinó pocos minutos antes. A continuación veremos la cámara corporal de un efectivo que acudió a los llamados de emergencia. Ceasefire! 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 Una vez que los uniformados se aseguraron de que el atacante se encontraba fuera de combate, se aproximaron al cuerpo para comprobar si aún tenía pulso o si estaba muerto. No quedaba nada por hacer. Jeffrey Roberts falleció en el instante por las decenas de impactos de bala en su cuerpo. En Long Beach recordaron al delincuente como un hombre tranquilo y fanático de los automóviles. En el pasado había trabajado en equipos de carreras, lo que era uno de sus grandes orgullos. Semanas antes del tiroteo, el hombre habló con varios amigos sobre una situación familiar que lo enfurecía. De acuerdo con sus palabras, su hermano se estaba aprovechando de la herencia que su madre les había dejado. Jeffrey se sentía estafado por la justicia y buscaba un resarcimiento, por lo que él consideraba un robo de parte de su propia familia. Es la razón por la cual, movilizado por el odio, cargó su automóvil con armas de fuego y condujo durante horas hasta llegar a Utah. El último caso que repasaremos hoy nos lleva hasta una de las metrópolis más icónicas de Estados Unidos, Chicago, en el estado de Illinois. Desgraciadamente, la llamada Ciudad de los Vientos también es una de las más violentas y peligrosas de todo el país, presentando numerosos conflictos armados
y una presencia cada vez más marcada de armas ilegales en sus calles. El 6 de noviembre de 2023, 3 oficiales y un sargento fueron encomendados con la misión de apreender a un sujeto de 32 años con pedido de captura. Su nombre era Trenza Campbell, quien tenía un peligroso historial de crímenes armados. Es por eso que los efectivos fueron preparados para lo peor, a sabiendas que con delincuentes de carrera todo es posible. Las imágenes que estamos viendo fueron registradas por la bodycam de uno de los efectivos que emprendió la misión a pie. El vecindario se veía tranquilo, con sus calles cubiertas de hojas y la calma típica de los suburbios. Pero esa tranquilidad estaba a punto de terminarse. El sospechoso trató de huir corriendo, pero al verse superado decidió enfrentarse de forma directa con la ley. Si bien sus disparos alcanzaron las extremidades de algunos de los agentes, Trenza Campbell fue abatido casi de inmediato. Estaba demasiado cerca de los efectivos como para lograr huir sin recibir impactos. En la cámara corporal del oficial se puede ver la impresionante herida que quedó en su brazo, aunque por obvios motivos no podemos mostrarte en primer plano el agujero de bala. Sin embargo, podemos aclarar que un proyectil le atravesó el antebrazo. Los insultos del hombre estaban más que justificados. Sorprendentemente, el policía jamás perdió la calma pese al dolor que sentía. Les informó a sus compañeros que necesitaba atención médica y procedió a colocar el torniquete con abrojos que todo uniformado porta en caso de emergencias. Este simple dispositivo puede detener el sangrado y salvar la vida de los elementos heridos. El tiroteo fue breve pero brutal, con decenas de proyectiles disparados en pocos segundos. A primera impresión, las persecuciones a pie son menos riesgosas que aquellas efectuadas en automóviles, ya que no hay velocidad de por medio. La gran diferencia es que en este tipo de operativos, si el delincuente ofrece resistencia, se da un combate cuerpo a cuerpo en el cual cada tiro es a quemarropa. Para tener una perspectiva completa del ataque, recurriremos a la cámara corporal de un segundo agente que al momento de la acción se encontraba a bordo de un patrullero. El dispositivo corporal de este agente nos coloca directamente en la línea de fuego. Resulta increíble ver la distancia entre el delincuente armado y los oficiales. Cuando se está a pocos metros, el peligro crece exponencialmente para ambas partes. Como te narramos en la introducción, en estas situaciones cualquiera de los protagonistas puede salir muerto. El caos y la desesperación propician los disparos erráticos, los forcejeos y el riesgo de que una bala perdida termine impactando en una vivienda cercana. Esto último es un detalle clave. Todo aconteció en un vecindario pacífico, repleto de casas ocupadas por familias que nada tenían que ver con las actividades ilegales de Trenza Campbell. Si bien los uniformados solicitaron la presencia de una ambulancia, el atacante ya no tenía pulso. Media docena de balazos en su espalda lo condenaron a la pena máxima. En cuanto a los efectivos, todos los presentes fueron puestos en licencia administrativa mientras se resolvía la situación judicial del tiroteo. Te recordamos que si en un operativo fallece un sospechoso, corresponde poner en marcha una investigación con el fin de corroborar que los hombres de la ley hayan actuado de acuerdo a lo que dicta el reglamento. En esta ocasión así lo fue, por lo que luego de ese breve cese de actividades, los 4 uniformados regresaron a las calles. Los oficiales de policía norteamericanos deben prepararse para eventos salvajes como los que vimos a lo largo de este análisis. Nunca se sabe cómo va a reaccionar un agresor fuera de sus cabales, ya sea que esté armado con un cuchillo o una pistola.
A medida que los delincuentes ignoran las órdenes y se aproximan a los oficiales con intenciones oscuras, la línea entre la advertencia y la acción es cada vez más fina. En esos instantes de dudas y presión extrema es cuando el entrenamiento policial entra en juego para evitar que una crisis se transforme en masacre. Man, shoot his ass! Man, shoot his ass! Shoot his ass! Lo que acabas de ver en tiempo real es el momento donde un policía abre fuego contra un civil, que luego de un violento cruce en la vía pública, lo agredió sin razón alguna. En este oficio peligroso, donde la línea entre vivir y morir es delgada, las fuerzas policiales enfrentan situaciones peligrosas, persecuciones y balaceras, lo que revela la violencia latente que existe en las calles estadounidenses. En el día de hoy, analizaremos 4 casos que tienen de protagonistas a la policía en plena ejecución del deber contra personas que atentaron al orden público. Prometemos una deslumbrante entrega, donde la dosis de acción está más que asegurada. Sin mucho más que decir, te aconsejamos que te prepares para un informe lleno de adrenalina. Bienvenidos a Mundo de Armas. Comencemos. Caso número 1. Montgomery, Maryland. Sábado 6 de febrero de 2021. 8 a.m. Esa mañana, los vecinos de la ciudad vieron la tranquilidad de sus calles alterada cuando un civil comenzó a manejar de manera errática con su sedán Volkswagen. Tras recibir una decena de llamados al 911, las autoridades decidieron responder de inmediato. Es así que el sargento del condado de Montgomery, Frank Pruitt, decidió dirigirse al lugar sin dudarlo. Cuando llegó, se detuvo y abordó al hombre en cuestión. Se trataba de Kevin Kozlow, de 52 años, residente de Laytonsville, un pueblo a las afueras de Maryland. Según las denuncias y los reportes de la policía local, Kozlow condujo su auto a toda velocidad por la ruta 108 desde Laytonsville hasta Olney. De un momento a otro, se desvió hacia el carril contrario, obligando a una Ford Explorer a salir de la ruta, lo que hizo que se estrellara contra un poste de teléfono. Luego, Kozlow logró salir de su sedán y comenzó a actuar de forma errática. Tras el choque, y con su vehículo averiado, Kevin, de manera violenta comenzó a increpar con un palo de madera a las personas que estaban en uno de los autos accidentados. El agresor, bajo amenazas constantes, logró acorralar a los pasajeros del vehículo. Ya para cuando el sargento Pruitt abandonó a Kozlow, este último estaba fuera de sí, sin medir el alcance de sus acciones. Man, shoot his ass! Man, shoot his ass! Shoot his ass! Shoot his ass! Man, shoot his ass! Man, shoot his ass! Shoot his ass! En este tipo de casos, los oficiales siempre intentan contener la agresión para minimizar el daño que puedan ocasionar en la vía pública y en un lugar transitado por civiles inocentes. Ante esto, el agente Pruitt intentó neutralizar al individuo amenazándolo con su arma de fuego, pero fue en vano. El agresor seguía avanzando contra el oficial, golpeándolo con el palo de madera en la cabeza y el hombro, lo que provocó que se partiera por la mitad. Ante esta situación, el agente mantuvo la calma, retrocedió y no disparó. Sin embargo, cuando el agresor levantó el palo otra vez y lo arrojó hacia el sargento, este no tuvo más remedio que accionar. Tal como vimos en el video de apertura, el agente de Maryland, Frank Pruitt, quien tuvo su arma desenfundada durante la totalidad del enfrentamiento, se vio obligado a abrir fuego contra Kozlow. El oficial disparó alrededor de 12 tiros a Kozlow, mientras este se acercaba en forma intimidante y desquiciada. Los impactos fueron brutales. El agresor abatido cayó al piso, a los pies de Pruitt. Según informaron los fiscales del condado, si bien la policía intentó salvarle la vida al perpetrador, la balacera fue letal y nada pudieron hacer. Kevin fue declarado muerto en la escena, mientras que el agente fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por las heridas ocasionadas en la lucha.
What I said is there was he did attempt to use the taser. It's still a little bit early in the investigation exactly whether or not the taser was deployed, activated, or it just didn't catch. We do know that the taser was out of the taser holster. We do know that the taser was right near where the area where the incident occurred. De acuerdo con las investigaciones, Pruitt intentó utilizar su taser previo a disparar. Tal como indicaron las declaraciones que acabamos de ver, esto derivó en una extensa investigación por parte de las autoridades locales. Asimismo, los funcionarios entrevistaron a numerosos civiles que caminaban en el lugar, testigos claves del enfrentamiento. A esto se sumaron las personas que pudieron interactuar con Kozlow, quienes pensaron que este era mentalmente inestable. Según dijeron los fiscales, aunque en algunos casos esto podría considerarse excesivo, a partir de la evidencia en video, está claro que Kozlow no dejó de avanzar hacia Pruitt hasta que se disparó el último tiro. Una vez que el acusado se desplomó en el suelo, el sargento ya no siguió disparando. Mientras que los resultados de la autopsia mostraron que Kozlow no tenía alcohol ni drogas en su organismo, su esposa admitió que, días anteriores al incidente, Kevin había empezado a decir cosas sin sentido, como afirmar oír voces que hablaban de los tiempos oscuros que se acercaban. Además, él se refería a sí mismo como Jesucristo. Según el expediente oficial emitido por la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Howard, a cargo de llevar adelante la investigación pertinente, las acciones del sargento Frank Pruitt, el 6 de febrero de 2021, fueron razonables, dadas las circunstancias. El oficial, tras una licencia administrativa, una vez concluidos y cerrados los informes, no enfrentó cargos por matar a tiros a Kozlow. Caso número 2. Odom Road, Lamberton, Carolina del Norte. Jueves 14 de marzo de 2024, 10:29 a.m. Este impactante video retrata el trágico momento en que un civil intentó matar a tiros a un ladrón de autos. El tirador era Jonathan Adam Lecomte, de 38 años, un vecino de la localidad de Fayetteville, ciudad en Carolina del Norte. El ladrón, Ricky Alex Driggers, de 28 años, fue quien había robado un vehículo. Ese jueves 14 de marzo por la mañana, la línea de emergencias de Lamberton fue notificada de un intento de robo de un auto en la calle Quinta Oeste al 4100. A la par, los oficiales recibieron información adicional de que el sospechoso había sido parte de un intento de robo a otro vehículo, frente a un local de comida rápida. Allí, los vecinos se juntaron e intentaron intervenir para evitar el hurto, pero el sospechoso logró hacerse del vehículo de todas maneras y escapar. En el transcurso de esta escena, llegó Lecomte, quien heroicamente se abalanzó sobre Driggers, el malviviente, con quien había tenido un violento forcejeo previo. A la par de esto, en el video se puede escuchar a la víctima diciéndole a Driggers que no se suba al camión. Tras una serie de advertencias, Lecomte disparó 4 veces antes de que el criminal diera marcha atrás, pues nunca logró impactar una bala. Ante esta situación, Lecomte corrió para escapar del ladrón, pero este giró intempestivamente la camioneta robada. Te advertimos, las imágenes que veremos a continuación son extremadamente sensibles. El homicida lo arrojó por el aire ante la mirada de una decena de testigos que comenzaron a gritar por el horror de la terrible escena. Luego de la colisión, el cuerpo sin vida de Lecomte quedó al costado de la ruta y Driggers intentó huir, pero en su escape salvaje tuvo un brutal accidente que destrozó el vehículo hurtado en Selma Road, cerca de la autopista 41, dejándolo vulnerable y siendo capturado por los oficiales del Departamento de Policía de Lamberton. En un comunicado, las autoridades dijeron: los buenos samaritanos intervinieron para evitar el robo del vehículo.
pero el sospechoso luego pudo concretar el delito igualmente. El asesino fue acusado por homicidio en primer grado, robo de un vehículo, huir para evitar su arresto y otros 2 cargos por intento de hurto. Por otro lado, Lecomte fue trasladado al hospital local, donde se lo declaró muerto a causa de sus profundas heridas. Caso número 3. Ecatepec de Morelos, México. 15 de mayo de 2024. 7 p.m. Lo que acabas de ver es un extracto grabado en tiempo real de una cámara de seguridad en donde un sujeto que ingresó a las instalaciones de una gasera atacó con un arma de fuego a 2 hombres y a una mujer. El violento e impactante ataque ocurrió en la calle Mezquite, Colonia de Santa Clara, ciudad de Ecatepec. Los hechos sucedieron en el transcurso de un día normal, cuando un grupo de personas que estaban en el interior de la despachadora fueron embestidos por un criminal de negro que ingresó, sacó un arma y comenzó a dispararle a un hombre, quien cayó desplomándose sobre el piso. Tras esta acción, el criminal giró su arma hacia una mujer, a quien de igual manera disparó sin dudarlo. Cuando ella también cayó al suelo, el perpetrador del ataque huyó de la escena, sin dejar rastro alguno. Una segunda mujer que se encontraba en el lugar corrió hacia la última víctima para tratar de reanimarla, a la par que gritaba desconsoladamente, pidiendo una ambulancia. A continuación, veremos más de la trágica escena. ¡Súbela! ¡Súbete, caballo! ¡La ambulancia! Mientras todo esto sucedía alrededor, los testigos del hecho comenzaron a gritarse los unos a los otros entre desconcierto y angustia. Los empleados, conmocionados, intentaron organizarse para asistir a las víctimas baleadas, que estaban a punto de morir. Finalmente, y tal como se refleja en el video registrado, la persona que se había subido al auto hace lo posible para ayudar a la mujer, única víctima aún con vida en este incidente, pues el hombre falleció durante la brutal ejecución. Según se dio a conocer, el criminal responsable logró darse a la fuga con el apoyo de varios sujetos que lo esperaban afuera del lugar. Sin embargo, minutos más tarde, llegó a ser capturado y ubicado por autoridades de seguridad. Caso número 4. Baixada Fluminense, Río de Janeiro, Brasil. Miércoles 12 de junio de 2024. 7 p.m. Era una tarde como cualquier otra en la ciudad. Un grupo de personas se encontraban en la entrada de una propiedad. Se saludaron afectuosamente y conversaron relajados, ajenos a que habían sido visualizados por un auto blanco que se aproximaba hacia su posición para convertirlos en su próximo objetivo. En este primer material de archivo de las cámaras de seguridad, vemos cómo todo comenzó en la zona centro de la ciudad. 4 ladrones descendieron del vehículo armados e interceptaron a las personas presentes, cercando a sus víctimas en las calles de Río de Janeiro, con el fin de robar sus pertenencias. En las imágenes podemos ver a los ladrones acercarse y violentamente sustraer los objetos personales de cada una de las víctimas. Entre ellas, una mujer con un niño en brazos. Un robo aparentemente rápido y efectivo, pero había algo que estos criminales no sabían y estaban a punto de descubrir, de la manera más letal posible.
Entre las víctimas se encontraba un policía militar retirado, que en cuanto vio la oportunidad, abrió fuego contra los brutales bandidos, quienes corrieron hacia el auto blanco, intentando huir de la balacera. Afortunadamente, nadie resultó herido. La policía militar del 15º Batallón Duque de Caxias se hizo presente en el lugar para asistir al incidente. De esta manera, se confirmó la incautación de un revólver calibre 38 perteneciente a uno de los delincuentes capturados. De camino a la comisaría local para registrar todo lo acontecido, el oficial retirado declaró que vio un segundo auto que había participado en el robo. Pero las investigaciones luego determinaron que este quedó abandonado en la zona. Como pudimos ver en los 4 ejemplos, todos estamos expuestos a situaciones donde nuestras vidas corren peligro. Desde asaltos hasta agresiones sin sentido, todo puede suceder cuando de armas, gritos y ataques se trata. No importa el lugar ni el contexto, la realidad indica que la violencia no debería ser ni una represalia ni una respuesta. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó nuestro contenido que analiza los distintos conflictos callejeros, te invitamos a darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.